H. Ya. No sé de dónde surge la confusión, o lo habrán cambiado en el guaraní, no sé, la verdad no tengo ni idea. O yo, esto fue no este lunes, sino, sí, este lunes lo volví a preguntar y, y me dijeron que estaba correcto, que era el H. Puede ser, sí. La verdad no sabría qué decir. Bueno, no está funcionando la cámara, así que, no sé qué pasa, que no está funcionando la cámara. Bueno. Bueno, ahí en el Meet, bueno, disculpen, la cámara no está funcionando, ¿sí? Pero de cualquier manera yo les voy a compartir pantalla. Gracias, profe. Sí, por ahí quizás estaba al principio así cargado y lo han cambiado ahora. La verdad que no lo sé, pero yo lo digo, yo desde que vine el primer día me dijeron todos los días en la H. Y digo, están en el aula ahí. No, no, es en la H. Y pedí que se fijaran en el guaraní, ahora se fijaron el lunes de nuevo y me dicen, no, está todo publicado en la H. Pues se lo deben haber puesto al principio, después se cambió, va a saber. Pero no, no, todos los días en la H. Bueno, entonces, no sé qué pasa, no está funcionando la cámara, pero bueno, de cualquier manera, no es tan necesario que me vean a mí, así. Bueno, ¿se ve en pantalla la ley ahí? Ahí en el Meet, Sí, ¿se ven? sí, profe, se ve bien. Bueno, perfecto. Cerrar esto, así se ve bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de las sociedades personalistas. Estamos en la sociedad colectiva, estamos comenzando. Habíamos hablado del tema del nombre. Bueno, la violación a las normas sobre el nombre hace responsable, eh, junto con la sociedad, en forma solidaria, al firmante por las obligaciones que se encuentran en esas condiciones. Eh, Antes de darle el tema de administración, yo siempre doy primero el órgano, siempre doy primero gobierno y después doy administración. ¿Sí? Siempre en todas las sociedades igual. Con respecto al órgano de gobierno de la sociedad colectiva, y vuelvo a insistir, si ustedes tienen una buena base de sociedad colectiva, después del estudio de las otras dos, el comandista simple y la de capital y industria, va a ser más rápido porque lo van a poder ir viendo a través de semejanza, diferencia. Hay muchas cosas que se repiten. ¿Sí? Hay muchas cosas que se repiten. Entonces, por eso no es una unidad larga. ¿Sí? Con respecto al órgano de gobierno, el órgano de gobierno no tiene un nombre específico aquí, se llama reunión de socios, ¿tá? Reunión de socios, no es como la SA que se llama asamblea, es reunión de socios, está formado por todos los socios, recuerden eso. Por ahí en los exámenes finales una encuesta que dice, la reunión de socios está formada por uno o más socios, no como uno o más socios. Ya está mal, ya de entrada está mal y está todo mal, porque ya eso implica desconocer el órgano y confundirlo quizás con un órgano de administración. El órgano de gobierno está formado por todos los socios. En principio, todos los socios tienen derecho a voz y a voto. Puede que en algún caso particular no tengan derecho a voto, pero siempre van a tener derecho a voz. Caso concreto, el caso de un accionista de una sociedad anónima que solamente tiene acciones preferidas sin derecho a voto. ¿Sí? Entonces hay que decimos, bueno, en ese caso siempre va a tener derecho a voz, a participar en la asamblea, pero no va a tener derecho a voto. Y en realidad eso también es una verdad a medias.
porque aun cuando sus acciones no tengan derecho a voto, existen 4 casos, que no lo vamos a ver ahora porque no es el tema de hoy. Existen 4 casos en los cuales va a votar, de cualquier manera va a votar con un voto, ¿sí? Pero entonces, el órgano de gobierno está formado por todos los socios, todos los socios. En el caso de las sociedades personalistas, a diferencia de lo que pasa con una sociedad por acciones, no tienen un régimen de quórum, ¿sí? O sea, acá no hace falta determinada cantidad, como por ejemplo en el caso de las sociedades anónimas, hace falta, digamos, que estén presentes accionistas que representen una X cantidad de acciones con derecho a voto para que se pueda comenzar a discutir un tema, para que se pueda comenzar a debatir el tema, a sesionar. Si no, no se puede sesionar, si no hay quórum no se puede sesionar, ¿sí? Pero en el caso de las sociedades personalistas, la ley no prevé nada sobre quórum. No se exige ningún quórum. Es decir, lo único que se prevé es un régimen de mayorías, es decir, a ver, bueno, ¿qué necesitamos para que un tema, una resolución se apruebe? Para que una decisión se tome. Entonces, hay 2 tipos de decisiones, 2 tipos de resoluciones. Aquellas que implican modificar el contrato más, vamos a decir, más la transferencia de la parte de un socio a otro, a un tercero o a otro socio. Eso por un lado. Tiene un régimen específico que básicamente es la unanimidad salvo pacto en contrario. Por el otro lado tienen las restantes resoluciones que son aquellas que no implican modificar el contrato ni tampoco se trata de la transferencia de la parte de un socio a un tercero o otro socio. Y eso ya tiene otro régimen distinto. ¿Sí? Entonces, con respecto a lo que es modificación de contrato y la transferencia de la parte de un socio a un tercero o a otro socio, eso se debe resolver por unanimidad. O están todos de acuerdo o la resolución no se toma. Salvo pacto en contrario. Salvo que el contrato establezca una regla distinta del quórum. Eso podría establecer las 3/4 partes de capital social, mayoría absoluta del capital social, pero eso tiene que estar por contrato. Si no, la regla es la unanimidad. En el caso de las resoluciones que no implican modificación del contrato, a ver, por ejemplo, tienen que tratar la memoria en los estados contables. La aprobación de los estados contables, la distribución de utilidades, no implica modificación del contrato. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que se exige es el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social, ¿m? Salvo que el contrato establezca un régimen distinto. Se los leo después, ahora lo explico con un poco más de profundidad. En el artículo 131 dice, toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, y obviamente a un tercero también, requiere el consentimiento de todos los socios, unanimidad, salvo pacto en contrario, salvo que el contrato diga otra cosa distinta. Las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría. Voy a agrandar un poco. No, acá no hay asamblea ordinaria y extraordinaria. Esto no es una SA. Es reunión de socios simplemente. La asamblea ordinaria y extraordinaria es sociedad anónima. Reunión de socios. Reunión de socios, se convoca la reunión de socios, se publican los temas que se van a tratar y listo. O sea, acá no es ordinaria, no es extraordinaria porque no se exige ningún tipo de quórum para uno y para otro. Eso lo van a ver cuando vean sociedades por acción. Entonces, con respecto a las otras resoluciones,
¿sí? Dice se optarán por mayoría, pero después el 132 aclara qué es mayoría. Dice mayoría absoluta del capital, excepto que el contrato fije un régimen distinto. Entonces, planteemos un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo raro, quizás inexistente, porque ya encontré una sociedad colectiva de 10 socios medio raro. Supongamos que tengamos una sociedad colectiva de 10 socios. ¿Sí? Supongamos que se presentan de los 10, 7 socios a la reunión de socios. ¿Sí? Celebra, se discute, se pasa la votación, se vota y los 7 socios presentes votan a favor. ¿Hay mayoría ahí? ¿Eh? Depende de la representación del capital. Puede haber unanimidad de los presentes, pero eso no significa que se cumpla con el régimen que marca la ley. La ley dice mayoría absoluta del capital social. O sea, los socios que votaron a favor deben representar o ser titulares de más del 50% del capital social. Cuando digo capital social total, el presente como el ausente. ¿Tá? No se computa solamente el presente. El que está presente en la reunión. Se computa todo. El que está presente más el que está ausente. La ley dice capital social. Es capital social total. Mayoría absoluta es más de la mitad. No es el 51%. 50,5 es mayoría. ¿Estamos? Distinto es bueno, después van a haber unas sociedades por acciones en donde la ley exige un 51%, pero eso ya lo verán en otro momento, no ahora. Pero mayoría absoluta de capital, mayoría absoluta es más de la mitad. O sea, 50,5 es mayoría. No hace falta que sea 51%. Obvio que 51% hay mayoría. Sí, hay mayoría. Cuando hablamos de mayoría absoluta de capital, sí. ¿No? Claro, porque la ley es muy clara cuando dice mayoría del capital social. Eso es lo que se exige. ¿Podrían representar la mayoría del capital social? Sí, por supuesto. Y podrían, con el voto de ellos tres, es suficiente para tomar la decisión. Esas son cosas que hay que pensarlas, y también está buena la pregunta que hace. Esas son cosas que hay que pensarlas antes de firmar un contrato de sociedad. O sea, imagínense, firman un contrato de una SA donde son dos socios 50 y 50. Se pelean. ¿Cómo toman la decisión? ¿Sí? Entonces, hay que, digamos, estas cosas hay que verlas también, hay que verlas. O sea, antes de firmar el contrato hay que ver cómo viene la cuestión, ¿sí? Entonces, si ustedes dejan en manos de tres socios, son cinco, y tres socios tienen la mayoría de capital social, bueno, ustedes saben que esos tres socios, con el voto de esos tres es suficiente, o inclusive con el voto de dos, o sea que sea suficiente la mayoría. ¿Mm? No es así para el caso de las resoluciones que modifican el contrato, porque ahí sí sí se va a exigir unanimidad, salvo, bueno, que el contrato establezca un régimen distinto. Bueno, pero en este caso también, ojo, en este caso también, o sea, en el caso de las resoluciones que no implican modificación del contrato, recuerden que el contrato podría establecer un régimen distinto. O sea, la regla general, ¿cuál es? O sea, la regla general es mayoría absoluta del capital social, pero el contrato podría establecer un régimen distinto, o más o menos, o más o menos, sí, sí. En las resoluciones que implican modificación, no, no es unanimidad de los presentes, es unanimidad de todos los, o sea, todos los socios, todos los socios. Si un socio no se presenta, ya no tiene unanimidad, salvo que, bueno, repito, que el contrato establezca un régimen distinto. Entonces, si establece un régimen distinto, bueno, puede ser un 75%. O sea, ahí sí ya le da la posibilidad de que falta un socio. Recuerden que son, recuerden digamos, el fuerte, digamos, lo fuerte que es el concepto, el aspecto personalista que tiene la sociedad, la importancia que tienen los socios aquí, ¿sí? Las cualidades de los socios. Entonces, por eso son estos regímenes tan,
tan duros, por así decirlo. Para transferirla, si un socio quiere transferir su parte a otro socio y necesita aprobación de la reunión de socios por unanimidad, ¿sí? Fíjense, o sea, esto no lo van a ver en otros tipos societarios, ¿sí? Pero entonces, recuerden, hay una cosa muy importante cuando ustedes están viendo órgano de gobierno, cuando están viendo quórum, cuando están viendo mayorías, y es la base del cálculo. Si la base del cálculo está mal, está todo mal, ¿sí? Si en una SA ustedes ponen el 30% en la segunda convocatoria de la Asamblea Extraordinaria, y el 30% está bien, pero si ustedes ponen el 30% de los accionistas, está todo mal. Si ustedes ponen el 30% de las acciones totales, está todo mal. Si ustedes ponen el 30% de los votos, está todo mal. Porque la base de cálculo no es esa. En una SA, para el quórum, la base de cálculo son las acciones con derecho a voto. Entonces, cuidado lo que cuentan, lo que suman. ¿Sí? No mezclen las cosas. Entonces, cuidado con la base del cálculo. Acá es el capital. Acá es el capital. ¿Sí? No se cuentan. Acá estamos viendo mayoría, no estamos viendo quórum. Porque recuerden que acá no se exige quórum. Estamos viendo mayoría. Entonces, lo que se cuenta aquí es capital. Entonces, resoluciones que implican modificación, incluso lo que es transferencia de la parte de un socio a otro, ¿sí? Eso es por unanimidad. Todos los socios que conforman la sociedad, salvo pacto en contrario. Si el resto de las resoluciones, las que no implican modificación del contrato, es por mayoría absoluta del capital social, salvo que el contrato establezca otra cosa. Y cuando decimos capital social, la base del cálculo es el capital social total. Presente en la reunión, más ausente. ¿Está? Esa es la base del cálculo. Eso ténganlo muy en claro para todos los tipos societarios cuando estén viendo el tema de, acá no vemos quórum, pero cuando vean quórum y mayorías, tengan muy en cuenta eso de la base del cálculo. ¿Está? Bueno, entonces, esto en cuanto al órgano de gobierno, es decir, como ustedes verán, los órganos son bastante sencillos, a diferencia de lo que pasa en un SA o en una SRL, ¿sí? Los órganos, la estructura societaria es bastante sencilla. Con respecto al órgano de administración, ¿qué decía el artículo 11 cuando hablaba de las funciones societarias? ¿Se acuerdan del artículo 11, los requisitos no tipificantes? ¿Qué decía? Que había que poner en el contrato, tenían que estar en todo contrato de cualquier sociedad, las reglas por las cuales se regían las distintas funciones societarias y sus órganos. Administración, representación, gobierno, etcétera. Etcétera, no, fiscalización no nos falta mucho, son 4 funciones y 4. Pero en el caso de las sociedades personalistas, la ley dice, ojo, porque podría el contrato no decir absolutamente nada. O no decir nada. Bueno, es una doble negación no decir nada. Pero bueno, así hablamos, en Argentina hablamos así. Entonces, podría no estipular disposición alguna con respecto a lo que es el órgano de administración. Entonces, usted lee en el contrato y no dice nada. De la administración no dice nada. Ni siquiera dice cuántos miembros tiene. Porque ahí sí hay cantidad de miembros. En ese caso, ustedes dirán, bueno, pero está violando la norma el 11. Sí, pero hay una norma específica, que es la del 127, que lo permite. Porque el 127 dice, el contrato regulará el régimen de administración. Es lo mismo que dice el 11. Palabra más, palabra menos, es lo mismo que dice el 11. Pero después dice, en su defecto, o sea, prevé la posibilidad de que no diga nada, dice, en su defecto administrará cualquiera de los socios indistintamente. Esto yo se los había explicado como una obligación de tipo política. Es decir, cuando el contrato no dice nada, cuando el contrato de una sociedad colectiva y de cualquier sociedad personalista no dice nada con respecto a la administración, entonces ni siquiera cuántos miembros tiene, nada, entonces aparece esa obligación de los socios a hacerse cargo de la administración. El tema es que todos los socios pueden realizar cualquier acto de administración en forma indistinta. Y si el contrato no dice nada con respecto al uso de la firma social, con respecto a la función de representación y al uso de la firma social como manifestación como manifestación de la función de representación, se entiende que también cualquiera de los socios puede hacer uso de la firma social
y con ello obligar a la sociedad frente a un tercero. ¿Tá? Ahora, el contrato podría establecer la cantidad de miembros. Es decir, bueno, la administración va a estar a cargo de, supongamos, 2 integrantes que pueden ser socios o terceros. ¿Sí? La ley permite que sean socios o terceros. Entonces, bueno, o vamos a hacerlo un poco más complejo. Supongamos que diga que son 6 miembros, la sociedad tiene 6 socios y dice, bueno, 3 van a administrar. Entonces, el contrato dice eso nomás, no dice más nada. Es decir, ¿cómo van a actuar esos 3 administradores? ¿Qué van a hacer? No tiene asignadas funciones, no dice que van a actuar en forma conjunta, no dice nada, solamente eso. Que va a estar a cargo de 3 miembros, es otra posibilidad, ¿no? Es otra posibilidad, no digo que siempre sea así, es otra posibilidad. Dice que va a estar a cargo de 3 miembros, y no dice nada más. Entonces, ¿qué se entiende en ese caso? En ese caso se entiende, y ojo con esto, no se confundan con el caso anterior. Se entiende que cualquiera de los administradores designados, no estoy hablando de los socios, cualquiera de los administradores designados puede realizar cualquier acto de administración en forma indistinta. Si a su vez el contrato no prevé nada tampoco en cuanto a la función de representación, no prevé nada con respecto al uso de la firma social, y también se entiende que cualquiera de esos 3 administradores designados puede hacer uso de la firma social en forma indistinta y obligar a la sociedad frente a un tercero. Y tenemos otra posibilidad, que el contrato lo diga todo. O sea, que el contrato establezca la cantidad de miembros, ¿sí? Y si es plural, que si es un solo administrador no hay problema. O sea, puede ser un administrador o más de un administrador. El problema es cuando es plural, cuando es más de un administrador. Entonces, puede ser que establezca que esté a cargo de 3 miembros y podría establecer, supongamos, esto que lo dijimos, este ejemplo que les di que era en forma tácita, también se podría poner en forma expresa en el contrato. El contrato podría decir que los administradores pueden realizar cualquier acto de administración en forma indistinta. ¿Sí? Lo podría decir. Hasta inclusive podría establecer el régimen del uso de la firma social distinto. No de la misma forma. No de la misma forma. Otra posibilidad es que el contrato establezca una administración conjunta. O sea que nada puede hacer un administrador sin el otro. Otra posibilidad es que el contrato establezca funciones para cada administrador. ¿Mm? Todo eso siempre cuando estamos hablando de una administración plural. ¿Estamos? Son distintas posibilidades. Entonces, van yendo a la ley. Aquí tienen el primer caso que vimos recién, esto es cuando el contrato no establece cláusula alguna con respecto a la administración. Ahora, cuando sí la establece, dice el artículo 128, si se encargara la administración a varios socios, ahí dice varios socios, pero cuando seguimos leyendo la ley, queda claro de que pueden ser socios o terceros o ambos. Dice, si se encarga la administración a varios socios, ya estamos hablando de una administración plural, sin determinar sus funciones, ni expresar que el uno podrá, ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar ¿quién? Los administradores designados, no cualquier socio. Los administradores designados. Marquen bien, fíjense bien la diferencia entre esto y el primer caso que hemos planteado. No tiene nada que ver. ¿Sí? Pueden realizar los administradores designados indistintamente cualquier acto de administración. Y después aquí habla un poquito más de la administración conjunta. Dice, si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aún en el caso en el que el coadministrador se hallare en la imposibilidad de actuar, dice, sin perjuicio de las normas del 58 que ustedes vieron cuando vieron funciones societarias. Entonces ahí tienen distintas formas. Podría ser indistinto, podría ser administración conjunta, podrían tener asignación de función. ¿Qué pasa con la función de representación? Verán que aquí ni se lo menciona. Recuerden que la función de representación
es la faz externa de la administración. Digamos, una cuestión muy importante con respecto a la función de representación es determinar, ¿no es cierto?, a cargo de quién va a estar el uso de la firma social como manifestación de esa función de representación. Entonces, eso va a haber que ponerlo en el contrato. Eso va a haber que ponerlo en el contrato. ¿Tá? Cuando es un solo administrador, no va a haber problema y seguramente el contrato va a decir que la administración, seguramente en el contrato van a ver que va a decir que la administración y representación va a estar a cargo de un administrador, ¿sí? Designado por tantos ejercicios, que puede ser reelegible, etc. Ahí no hay problema, es decir, la representación recae en el mismo administrador, en el único administrador, y el uso de la firma social, obviamente, lo tiene ese único administrador. El problema que se plantea es cuando es una administración plural, cuando hay más de un administrador. Entonces, ahí es donde es importante regular, ¿no es cierto?, cómo queremos que se utilice la firma social. Entonces, allí que se podría estipular en el contrato. Supongamos que sigamos con el ejemplo, que tenemos 3 administradores. ¿Qué se podría? Sí. ¿En qué parte? Sí. Pero es que eso es otro caso. Ese es el primer caso. Por supuesto que sí, por supuesto que si no se establece nada con respecto al uso de la firma social, en ese caso puntual que usted está planteando, los socios a su vez, que es lo primero que dije, los socios a su vez van a tener también el uso de la firma social. Cuando el contrato no dice nada con respecto al órgano de administración y no se establece absolutamente nada con respecto a que de hecho en ese caso va a pasar eso, y no se establece nada con respecto al uso de la firma social, sí, o sea, todos los socios pueden realizar cualquier acto de administración, pero a su vez también van a poder usar la firma social. Y eso fue eso lo dije al principio, sí, pueden hacer uso de la firma social, sí, sí. Eh, Ahora, volvemos al tema de cuando tenemos un órgano plural. O sea, el contrato dice, supongamos, la administración va a estar a cargo de 3 personas, socios o, socios o terceros. ¿Sí? Entonces, el contrato podría establecer un régimen para la administración y un régimen distinto para la representación, puntualmente, para el uso de la firma social. Entonces, se podría establecer, por ejemplo, en el contrato, de que para todos los actos, ¿sí?, sea necesario o el uso de la firma social se debe ejercer en forma conjunta por 2 o más administradores. O podría establecerse de que para todos los actos el uso de la firma social se puede ejercer en forma indistinta por cualquiera de los administradores. O también podría ser una cuestión mixta, es decir, bueno, el contrato podría decir, bueno, para estos actos en particular, ¿sí?, el uso de la firma social se debe ejercer en forma conjunta por 2 administradores. Y para estos otros temas y para el resto de los actos, ¿sí?, se va a poder ejercer en forma indistinta por cualquiera de los administradores. Eso hay que ponerlo en el contrato. ¿Estamos? Eso hay que ponerlo en el contrato, porque cuando no está estipulado, cuando ustedes tienen un órgano de administración plural y no está estipulado el uso de la firma social, y se entiende que cualquiera de sus administradores puede ejercer la firma social, puede hacer uso de la firma social, ¿sí? Porque estaría implícita la representación. ¿Mm? Por eso es muy importante establecer en el contrato cómo se va a ejercer el uso de la firma social. Bueno, aquí tienen otra norma, algo de esto se los había mencionado en la clase pasada, en la última parte en realidad. Fíjense que aquí dice, el administrador socio no, está claro que puede ser un tercero, ahí ya no hay duda, puede ser un tercero. Dice, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría
en mayoría absoluta de capital social, en cualquier tiempo sin invocación de causa, dice, salvo pacto en contrario. Cuando el contrato requiere una justa causa para removerlo, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, o sea, porque ahí va a haber que iniciar un juicio de remoción del administrador. Si negare la existencia de aquella, claro está, o sea, si a quien se le está imputando un hecho lo reconoce y se allana, la cosa termina ahí muy simple. Pero si no, si obviamente no reconoce el hecho, hay que tramitar todo el juicio de remoción. ¿Y qué puede aparecer dentro del juicio de remoción? ¿Qué vieron ustedes cuando vieron funciones societarias, administración? ¿Cómo se llama? Intervención. Intervención. Intervención judicial. Intervención judicial. Exactamente, que podría tener tres variantes, ¿sí? Veedor, coadministrador o directamente se lo separa provisoriamente hasta que se dicte la sentencia, porque todavía no sabemos qué va a resultar de ese juicio. ¿Mm? Por eso es que se le pide al peticionante presentar una contracautela, porque no se sabe qué perjuicio se van a irrogar para ese administrador y para la sociedad también. Supongamos que no haya correspondido removerlo, ¿sí? Es lo que determina el juez. Puede ser una garantía, puede ser una suma en dinero, puede ser una fianza, eso es lo que determina el juez. ¿Mm? Bueno, entonces, cuando el contrato requiere justa causa, conservar el cargo hasta la sentencia judicial sin negar la existencia de aquella, salvo su separación provisional por aplicación de la sección 14 del capítulo 1, o sea, salvo la separación provisional por la intervención judicial, que esta sería la medida de la cautela, sería la más seria, que sería separarlo provisoriamente y designar un reemplazo. Y bueno, cualquier socio puede reclamar judicialmente, siempre con invocación de causa, la remoción. Y esto es lo que ya le habíamos visto la clase pasada. No lo vamos a ver, se los leo simplemente, pero yo ya se lo expliqué la clase, no la clase pasada o la anterior, cuando vimos el tema de la pérdida de la calidad de socio. Y cuando vimos yo le expliqué el derecho de receso y le dije, miren, que la sociedad personalista solo está regulada en este caso, bueno, y que dijimos, bueno, ¿qué pasaba en los otros casos? Bueno, acá dice, los socios que están disconformes con la remoción de un administrador cuya designación fue condición expresa para la constitución de la sociedad tienen derecho de receso. ¿El administrador podría renunciar? La ley dice que sí, sí, dice que puede renunciar en cualquier momento, pero obviamente si su renuncia genera, digamos, eh, intempestiva o dolosa, como dice allí, y genera perjuicios, va a tener que responder por los perjuicios. Entonces, el 130, espera que está mal marcado acá. Dice el administrador, aunque fuese socio, no importa si es tercero socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario. Podría establecerse en el contrato que el administrador tenga que preavisar y el plazo de preaviso, sí, ¿por qué no? Podría establecerse que puede renunciar, pero debe preavisar con, no sé, 90 días de anticipación o 60 días de anticipación. ¿Mm? ¿Eh? Sí, sí, porque aparte lo dice expresamente la ley, dice salvo pacto en contrario, lo dice claramente, salvo pacto en contrario. Dice, pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuera dolosa o intempestiva, porque ahí, digamos, se generarían, cuando dice dolosa, y bueno, ya hay una intención de, ¿está? Sí, no, bueno, pues separemos las cosas. Una cosa es el cargo y otra cosa es la responsabilidad del socio por las obligaciones sociales. Son dos cosas distintas. Acá estamos hablando de perjuicios irrogados a la sociedad, o sea, perjuicios provocados a la sociedad. Entonces, ¿quién generó el perjuicio con su renuncia dolosa, intempestiva? El administrador, no importa si es socio, si es tercero, ¿sí? Aplica la responsabilidad del 58 y 50, no, sí, el 59, ¿sí? Responsabilidad ilimitada y solidaria por los perjuicios causados, ¿estamos? Que obviamente ahí
se entendería como mal desempeño del cargo, tranquilamente. ¿Mm? Por eso digo, separen las cosas. Una cosa es la responsabilidad del administrador, ¿no es cierto? En este caso, por provocar daños, ¿sí? Vamos a hablar en principio de la sociedad. Puede haber daños para terceros, puede ser que lo haya, pero en principio estaríamos hablando de daños en contra de la sociedad. Y obviamente, que va a responder de forma ilimitada y solidaria, ¿sí? Limitada y solidaria si es más de uno. Bueno, y después está el otro tema, después está el otro tema, si era socio, bueno, el socio va a tener responsabilidad por las obligaciones de la sociedad. Si se generaron perjuicios también hacia un tercero, esto genera obligaciones para la sociedad, obviamente va a tener responsabilidad, pero en realidad la responsabilidad la va a tener por el cargo que ocupa, el cargo de administrador, no por la calidad de socio, pero si a su vez hay una obligación con la sociedad, a su vez también va a ser responsable ilimitada y solidariamente con el resto de los socios por esa obligación. Sí, por la golpe. Pero no por el daño, no por el daño, no por el daño. La responsabilidad de los socios, la cual habla la ley, ¿no es cierto?, es por las obligaciones de la sociedad frente a un tercero. A eso se refiere. Ilimitada, solidaria y subsidiaria. Pero si en este caso es administrador, la responsabilidad a la cual se está refiriendo su compañero es a la responsabilidad por el cargo que ocupa, por los daños que ocasiona. Sí, él y si hubo otro administrador involucrado, responden ambos en forma solidaria e ilimitada por el daño irrogado, por el daño causado. ¿Mm? Sí, en principio, vamos a decir la sociedad. ¿Podría haber algún daño en tercero? Puede ser, podría ser. Bueno, y a su vez, si no, no sé si me quedó algo. No, ¿se puede qué? Es lo que vimos en la clase cuando yo les expliqué la pérdida de la calidad de socio. Es una posibilidad que se puede pactar en el contrato y solo en el contrato. No está prevista legalmente. Se lo puede poner, que es lo que yo decía. Podría llegar a encontrarlo en una personalista, en una SRL, en una SA difícilmente lo encuentre. Puede ser una SA de pocos socios o de familiares, pero difícilmente lo encuentre. Sí, sí puede pactarse en el contrato, pero no está regulada legalmente. Cosa que antes, cuando estaban regulados este tema en el Código de Comercio, ahí sí los contratos eran por tiempo indeterminado, entonces ahí sí, estamos hablando de muchos años atrás, antes de la ley de sociedad, la ley de sociedad del 73, 74, entonces ahí sí estaba regulada la renuncia, pero desde la sanción de la ley de sociedades ya no está más regulada. O sea, es algo que lo puede pactar en el contrato, sí lo puede pactar en el contrato. Y es una forma de pérdida de la calidad de socio y también está estipulado como una causal de resolución parcial, que eso lo expliqué la clase pasada, no la anterior. Bueno, eh, nos quedaría este temita aquí. ¿Qué pasa? Fíjense lo personalista de esta sociedad. Esto no lo van a ver en el caso de una sociedad anónima. Dice, un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que impliquen compartir con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los consocios. O sea, para realizar actos de competencia con la sociedad necesita consentimiento unánime y expreso de todos los consocios. La violación de esta norma autoriza la exclusión del socio. Es una justa causa de exclusión. Es un grave incumplimiento de las obligaciones de un socio de una personalista. Autoriza la incorporación de los beneficios obtenidos por ese socio en esa actividad en competencia y el resarcimiento de daños. Ambas cosas. Esto obviamente está claro el carácter personalista que tiene la sociedad. Y esperen que me parece que... No, no queda nada. Sí, queda una sola cosa por ver. ¿Qué pasa con la fiscalización de la sociedad? La función de fiscalización, o sea, la fiscalización interna. Aquí, esta es una estructura societaria muy simple, ¿sí? La ley no prevé, como ven ustedes, no prevé ningún órgano para la fiscalización. Ahora, yo les diría que, como regla general,
se aplica el 55 primer párrafo. O sea, el contralor individual de los socios. O sea, que los socios pueden, en forma personal y directa, presentarse en la sede, revisar los libros, los papeles sociales, pedirles directamente informe a los administradores. ¿Tá? Claro, por ahí alguien podría preguntar, ¿y no puede tener un órgano de fiscalización? Y la verdad es que yo tendría que contestarle que no hay nada en la ley que lo prohíba. Y es la realidad. No hay nada en la ley que lo prohíba de tener un órgano de fiscalización. Pero la realidad es que tal como está redactado el 55, ¿sí? Yo les diría que en el caso de la función de fiscalización se aplica ese contralor individual de los socios. ¿Mm? Bueno, vamos ahora a la sociedad en comandita simple. Muchas cosas se van a repetir, voy a insistir con esto, pero ya de por sí al principio ya tenemos diferencias. Es una sociedad personalista, como lo es la colectiva, sí. Eh, Su capital se representa en partes de interés, las mismas conclusiones y explicaciones que di para las otras sociedades, para la sociedad colectiva, perdón. Pero en este caso vamos a tener dos clases de socios. Dos clases de socios. El socio comanditado y el socio comanditario. ¿Sí? Comanditado y comanditario. El comanditario, vamos a empezar por el final. El socio o socios comanditarios responden frente a las obligaciones de la sociedad solo con el capital que se obliguen a aportar. O sea, una responsabilidad limitada al capital que se obliguen a aportar según surge de aquí 134, esta parte así. ¿Sí? Mientras que el socio comanditado responde como un socio de una sociedad colectiva frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces responde en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿puede tener razón social o denominación social? Sí, puede tener cualquiera de las dos. ¿Cómo se formaría en este caso la razón social? Siguiendo el concepto que les di el lunes. Comanditados. ¿Por qué? Porque tienen ilimitadamente. Exacto. Porque tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Sí, uno más. Es decir, es una razón, digamos, ¿puede usar razón social? Sí. Si ustedes siguen el concepto que yo les dije, la razón social se forma con el nombre de los socios que tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. En este caso, ¿cuáles son esos socios? Los comanditados. Entonces debería estar formado por el nombre de todos los comanditados o el nombre de uno o más, pero si estamos hablando de uno o más, o sea, si no está el nombre de todos los comanditados, hay que agregar y compañía o su abreviatura. Y siempre forma parte del nombre de la sociedad el tipo societario, o sea, las palabras que identifican el tipo societario elegido o su abreviatura. No, esto es bastante viejo y, digamos, son tipos societarios. No le digo que no haya, o sea, a ver, todavía hay, pero difícilmente usted vaya a querer constituir una sociedad en comandita simple. De capital e industria ni hablemos. Bueno, capital e industria puede ser. Y la colectiva también, o sea, la verdad es que hoy por hoy nada quita que se constituya una sociedad colectiva. Yo hace unos años atrás, no tanto, no tanto, eh, y digamos, se constituía una sociedad colectiva, como me llamó la atención. Pero puede ser, pues son estructuras muy simples. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es lo que más se usa? Y bueno, ¿qué es lo que más se va a usar? SRL, SA, anónimo unipersonal, SAS, están muy de moda. ¿Sí? ¿Cómo? Que tenga responsabilidad limitada. Ujú, sí, sí. Eh,
Bueno, siguiendo con el tema. ¿Puede tener denominación? Sí, puede tener denominación. Se formará con un nombre de fantasía cualquiera, ¿sí? Con un nombre de fantasía cualquiera. Tenga o no relación con el objeto social y siempre recuerden las palabras que identifican el tipo societario. Esto, en realidad, yo ya se los di, aunque no les dije en qué artículo estaba. Cuando hablamos de los aportes de los socios, surge de acá, que el aporte del comanditario o el capital comanditario se integra solamente con el aporte de obligaciones de dar. Si bien la ley no lo dice expresamente, pero vamos a hacer extensivo a estos aportes aquello que dijimos de que para el SRL o para el SA, de que debe tratarse de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, porque está relacionado obviamente con el tema de la responsabilidad. En cuanto a lo que es, pasamos ahora a los órganos. Y van a ver que acá vamos a ir mucho más rápido. Vamos al órgano de gobierno. ¿Sí? Órgano de gobierno. Está formado por, cuidado acá, vuelvo a insistir, disculpen que sea tan reiterativo, pero pregunto, ¿cómo se forma el órgano de gobierno de una sociedad? Todos los socios, no importa si son comanditados, comanditarios, capitalistas, industriales, no interesa. El órgano de gobierno está formado por todos los socios. Ya van a ver por qué recalco tanto esto. Hay una norma ahí en la ley que puede generar algún tipo de confusión. Todos los socios, ¿tá? Comanditados y comanditarios. Y todos los socios tienen derecho a voz y a voto. Todos los socios tienen derecho a voz y a voto. ¿Qué reglas se aplican? Lo mismo, exactamente lo mismo que hemos visto para la sociedad colectiva. Resoluciones que implican modificar el contrato, incluso la transferencia de la parte de un socio a otro o a un tercero, se toman por unanimidad, salvo pacto en contrario. Resoluciones que no impliquen, o sea, las demás resoluciones que no implican modificar el contrato social, se tomarán por mayoría absoluta del capital social, o sea, más de la mitad del capital social, salvo que el contrato establezca un régimen distinto. ¿Qué puede generar algún tipo de inconveniente aquí? Fíjense, resoluciones sociales. Artículo 139. Para la adopción de las resoluciones sociales se aplicarán los artículos 131 y 132 de sociedad colectiva. Es lo mismo. ¿Qué puede generar algún tipo de confusión? Esta norma, que la verdad ya no debería estar acá, pero bueno, sigue estando. Dice, los socios comanditarios tienen votos en la consideración de los estados contables para la designación de administrador. Esto sí puede llegar a generar alguna confusión, algún error. Por eso yo digo que la verdad ya es hora de que esa disposición ya no esté más ahí. ¿Qué significa eso? ¿Que el comanditario tiene votos solamente para la consideración de estados contables y para la designación de administrador? No. Lo que quiere decir la ley ahí es que los comanditarios también tienen voto con respecto a la consideración de los estados contables y de la designación de administrador. Esto viene de una discusión ya antigua, que ya no existe más, con respecto a si la aprobación de los estados contables y la designación de administradores eran actos de administración o actos de gobierno. Discusión que ya no tiene más sentido porque está más que claro que son actos de gobierno. Y al ser actos de gobierno, todos los socios tienen derecho a voz y a voto. ¿Mm? El problema radicaba en lo siguiente, que los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en la administración de la sociedad. Los socios comanditarios tienen prohibida la administración. Entonces, si entendiéramos que votar
un estado contable, aprobar un estado contable, o designar un administrador es un acto de administración, ¿sí? Y decimos que el comanditario no puede inmiscuirse en la administración, entonces no podría votar esos temas. Bueno, esa discusión, repito, ya es antigua, ha quedado ya totalmente sectorizada, ¿no? Eso no tiene ya ningún sentido, es decir, no hay ninguna duda que aprobar un estado contable o designar administradores son actos de gobierno, son actos de gobierno, son actos de competencia del órgano de gobierno, la reunión de socios, y todos los socios tienen derecho a voz y a voto con respecto a todos los temas que trata el órgano de gobierno. Entonces, la única forma de interpretar eso, para no confundirse, es que los comanditarios también tienen voto para la consideración de los estados contables para la designación del administrador. Repito, tienen derecho a voz y a voto con respecto a todos los temas que trate el órgano de gobierno. Por eso, cuidado con esa norma, no se vayan a confundir. Vamos ahora a lo que es administración y representación. Vamos a volver a repetir muchas de las cosas que ya hemos dicho. En el caso de... Aquí. Dice ahí el 136, fíjense que acá sí menciona la representación, cosa que no lo hacen colectivo. Dice, la administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados. Ya ahí les está dando la pauta que el comanditario no puede inmiscuirse en la administración salvo una situación excepcional. O terceros que se designan. Y se aplicarán las normas sobre administración de la sociedad colectiva. Entonces, la administración podrá estar a cargo de un miembro, será una administración impersonal, podrá estar a cargo de más de una persona, una administración plural, y si hay administración plural, podrán establecerse funciones para los distintos administradores, podrá establecerse una administración conjunta, ¿sí? O podrá ser una administración indistinta, ya sea en forma explícita o tácita, si es que el contrato no dice, no dispone nada al respecto en cuanto a cómo va a funcionar y qué facultades tienen los administradores. No, colegiada implica un régimen de quórum, un régimen de mayoría, es otro tipo es, digamos, nada quita que pueda ser una administración colegiada. Nada quita que pueda ser, o sea, puede ser, porque la ley no lo prohíbe. Pero la verdad que una estructura tan sencilla, la de esta sociedad, es que ese órgano colegiado es bastante complejo para una estructura societaria tan simple. Pero repito, no está prohibido en la ley, podría ser colegiado. Eso ya implica un régimen. Por ejemplo, el directorio de una sociedad anónima puede funcionar como un órgano colegiado. Las reuniones de socios son órganos colegiados, ¿sí? O sea, hay un determinado régimen de quórum, de asistencia, quórum, mayorías, etc. ¿Puede tenerlo este tipo de sociedades? ¿La personalidad puede tenerlo, pero la verdad es que es bastante complejo el órgano para una estructura tan sencilla. Pero la ley no lo prohíbe, por lo tanto podría ser colegiado. Eh, entonces, fíjense, la administración y representación de la sociedad dice ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen. Entonces, a ver, pense. ¿Qué? ¿Qué? No, no puede serlo. No puede serlo y tiene sanción. O sea, hay un caso excepcional en el cual podría, pero es un caso excepcional. Pero si no, tiene sanción. ¿Qué pasaría si en un contrato de una sociedad comandita simple no se establece directamente nada, o sea, no se prevé nada con respecto al órgano de administración? No dice nada. No dice si va a estar a cargo de uno, dos, no dice nada. Bueno, en ese caso, ¿qué se entiende? Que todos los comanditados, los socios comanditados van a hacerse cargo de la administración y van a poder revisar cualquier acto de administración en forma indirecta. Ahora, si ustedes establecen en el contrato que va a estar a cargo de una persona, ¿sí? Y que la administración y representación va a estar a cargo de una persona que puede ser comanditado o tercero, bueno, ese administrador
a su vez, va a tener el uso de la firma social. Ahora, podría establecerse un órgano que esté formado por dos o más miembros, socio comanditado y o terceros, y en ese caso se podría establecer una administración, como les dije, podría ser indistinta entre los administradores designados, podría ser conjunta, podría haber asignación de funciones, y a su vez, si el contrato no dice nada con respecto a la representación, con respecto al uso de la firma social, como la ley es muy clara, donde dice la administración y representación de la sociedad ejercida por los socios comanditados, ¿sí? Obviamente que se designen. Si el contrato no dice nada con respecto al uso de la firma social como manifestación de la función de representación, y se va a entender que cualquiera de sus administradores, independientemente del régimen de administración que se haya adoptado, cualquiera de esos administradores puede hacer uso de la firma social. Entonces, por eso es muy importante regular en el contrato cómo quieren que se ejerza el uso de la firma social, tal como les expliqué recién. O sea, poner para todos los actos que sean en forma indistinta, por los administradores designados, o para todos los actos en forma conjunta, por dos o más administradores designados, o hacer, digamos, determinados actos conjuntas y el resto de los actos indistintos. Por eso es necesario ponerlo, digamos, en función de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren que cualquier administrador pueda obligar a la sociedad, bueno, bárbaro, o sea, podrían no poner nada y con eso es suficiente. Bueno, la violación de este artículo y del 134, que es el que habla sobre el nombre de la sociedad, segundo y tercer párrafo, y se hace responsable al firmante solidariamente con la sociedad por las obligaciones que se contraen en esas condiciones. Y bueno, ya nos habíamos anticipado, cuando la ley decía la administración va a estar a cargo de los comanditados, ¿qué quiere decir? Que no puede estar a cargo de los comanditarios. Hay una prohibición, y esa prohibición, la violación de esa prohibición trae consecuencias. Entonces, cuando un comanditado se inmiscuye en la administración, hay que ver en qué forma lo hace. Es decir, si intervino solamente en un acto, la ley dice va a ser responsable ilimitada y solidariamente, pero con respecto a ese acto. Ahora, si su intervención ya es habitual, va a tener responsabilidad ilimitada y solidaria por todos los actos de administración, aun cuando en el acto en cuestión no haya intervenido. ¿Sí? Aun cuando en el acto en cuestión no haya intervenido. Entonces, fíjense, esto está en el 137, dice, el comanditario, claro, el comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si lo hiciera, será responsable ilimitada y solidariamente. Su responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubiera intervenido cuando su actuación administrativa fuese de carácter habitual. Tampoco puede ser mandatario. La violación de esta prohibición, bueno, lo hace responsable de la misma manera que en los casos que se inmiscuyen en la administración, sin perjuicio de obligar a la sociedad frente a terceros de acuerdo al mandato. Y después el 138, en realidad, cuando dice actos autorizados al comanditario, no es otra cosa más que su facultad de fiscalización. ¿Sí? Porque fíjense que dice el 138, dice, no son actos comprendidos en la disposición del artículo anterior, por lo tanto, son actos que sí puede realizar. Dice, los de examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión y consejo. En definitiva, son todos actos que hacen a su facultad de contralor individual del 55 primer párrafo. Y ya que está, les digo, la fiscalización, la función de fiscalización se aplica el 55 primer párrafo, al igual que en el caso de la colectiva. Contralor individual de los socios. Nos faltaría solamente esta parte donde dice, no obstante lo dispuesto en el 136 y 137 con respecto al tema de las responsabilidades, dice, en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios comanditados, y acá está el caso de excepción, es decir, si la administración está a cargo de los comanditados porque no se designaron terceros,
no hay designado tercero, supongo, no se designaron tercero y está a cargo de los comanditados y mueren todos los comanditados o se les declara el concurso, la quiebra o están inhabilitados, incapacitados, la pregunta es ¿quién va a administrar? ¿Quién va a administrar? Porque si no tenemos designado tercero, ¿quién va a administrar? Entonces, ahí está el caso de excepción en donde ahí sí pueden intervenir los comanditarios, pero solamente para cumplir los actos urgentes, ¿no es cierto? Los actos urgentes que demande la administración. No es que pueden ponerse a administrar como cualquier administrador normal. No es así. Y la ley establece un plazo, que son de 3 meses. Ven que ahí dice, no obstante lo dispuesto en los artículos 136 y 137, en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los comanditados, puede el comanditario realizar actos urgentes que requieran la gestión de los negocios sociales mientras se regulariza la situación creada, sin incurrir en la responsabilidad 136 y 137, o sea, sin responder en forma ilimitada y solidaria. Pero, a ver, todo tiene un límite. Si ya administra y realiza cualquier acto, la responsabilidad vuelve a aparecer. Y si se pasa de los 3 meses que marca la ley y sigue administrando como si nada, y también vuelve a aparecer la responsabilidad ilimitada y solidaria. En que acá dice, la sociedad se disuelve si no se regulariza o se transforma en el plazo de 3 meses. Si los socios comanditarios no cumplen con las disposiciones legales, ¿sí? A ver, si realizan cualquier acto de administración o se pasan los 3 meses y siguen administrando como si nada hubiese pasado, responderán ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas, ¿sí? Pasan a tener responsabilidad como si fuesen socios comanditados. Regulariza la situación, a ver, podrían incorporar, o a ver, podrían socios que son comanditarios, podrían pasar a ser comanditados. Todo esto implica modificación de contrato, ¿no es cierto? Todo. Podrían incorporar otros socios comanditarios, podrían transformar la sociedad en otro tipo, ¿sí? Son las distintas posibilidades que tienen. Pero, vencidos los 3 meses, si nada de esto ha pasado, la ley prevé que se disuelva la sociedad, independientemente, ¿no es cierto?, de que si no se disuelve y sigue como si nada pasó y sigue administrando, aparte de esto, va a tener responsabilidad ilimitada y solidaria el, el comanditario o comanditarios que estén llevando a cabo la administración. ¿Mm? Sí. Sí, pero por eso hay que modificar el contrato. Hay que ver en qué condiciones pasa a ser comanditado, ¿sí? Pero eso implica modificaciones del contrato. Quizás sea más factible o menos, de mi punto de vista, ¿no? Eso se puede hacer, sí, está bien, pero quizás por ahí sea un poco más sencillo incorporar a otro socio. ¿Mm? Incorporar a otro socio como comanditado, para no cambiar la condición del comanditario y comanditado, lo cual, digamos, son dos tipos de socios totalmente distintos. Entonces eso va a ser un poco más complicado, pero como poder se puede hacer. El poder se puede hacer. Quizás en ese caso, no sé, hay que ver el caso particular, por ahí convenga más transformar la sociedad. Hay que ver, hay que ver. Bueno, la transformación es un proceso más complejo, va a demandar obviamente mayor trabajo, ¿no es cierto? Que modificar el contrato, que incorporar. Yo creo que lo más simple en ese caso es incorporar otros socios. Me parece que es lo más, a mi entender, lo más simple. Transformar es bastante complejo, hay que aplicar todo el procedimiento del 70 creo que es 76, no me acuerdo. 76 o 77. Y son procesos complejos. Transformación, fusión, escisión, son procesos complejos. Quizá para mí me parece que lo más simple y más factible sería incorporar otros socios, me parece. Y si no, modificar la condición de alguno de ellos. Y si no, deja pasar los 3 meses y disolverlo. Y se acabó la historia. Se disuelve, se liquida. Bueno, pasamos a la sociedad de capital e industria. En la sociedad
¿Tipificante? Sí, son dos tipos de socios, las partes de interés, el capital que se representa en partes de interés, esos son requisitos tipificantes. Mm. Bueno, con respecto a la sociedad de capital e industria, volvemos a lo mismo, es decir, el capital se representa o está representado por partes de interés. Ahora, el socio industrial, lo único que aporta, dice ahí, es su industria, es su trabajo. ¿Es un trabajador en relación de dependencia? No. O no debería serlo, digamos. O sea, porque si no se estaría utilizando la figura de la sociedad para, digamos, hacer pasar una verdadera relación de dependencia como si fuese un socio. Que justamente eso es uno de los motivos por los cuales este tipo societario fue, digamos, fiscalizado y cae en desuso, digamos. O sea, no, acá no es el tema de maquillar una relación laboral donde hay una relación de subordinación, ¿no es cierto? Donde tiene que cumplir un horario, cumplir las pautas del empleador. No se trata de simular o, digamos, de hacer pasar esa relación como si fuese un socio. En la sociedad de capital e industria estamos hablando de un socio, ¿sí? No, no hay una relación de dependencia. No hay un contrato de trabajo entre la sociedad y el socio industrial. Es decir, el socio industrial es socio, aporta su trabajo, es cierto, aporta su trabajo a su industria, pero tiene calidad de socio. Y no va a tener capital, porque no va a ser titular de capital. El que es el titular de capital es el capitalista o los capitalistas. Entonces eso va a llevar a algún tipo de complicación cuando vayamos al tema de las decisiones sociales. Porque en las decisiones sociales ahí entra en juego el capital social. Si no tiene capital, ¿qué hacemos? Bueno, ya vamos a ver cuál es la solución que marca la ley. Acá tenemos dos tipos de socios, capitalistas e industriales. Con respecto al industrial, la ley dice que aporta exclusivamente su industria, su trabajo, ¿sí? Y responde frente a las obligaciones sociales hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas, o sea, las ganancias que le corresponden a él y que no estén percibidas. Una vez que las percibió, ya no es posible, digamos, aplicar ese régimen de responsabilidad. Es una responsabilidad limitada, pero no como la del comanditario o como la del socio en SRL o como la del socio en SA. Acá se limita a la concurrencia o hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas, obviamente, que le corresponden a ese socio. El capitalista responde igual que un socio colectivo, que un socio en una sociedad colectiva. Si el socio capitalista responde por las obligaciones de la sociedad en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria. Con respecto al nombre de la sociedad, lo mismo, es decir, puede actuar bajo una razón social o puede actuar bajo una denominación. Si actúa bajo una razón social, como el concepto de razón social nos dice que solamente deben ir el nombre de los socios con responsabilidad ilimitada y solidaria, bueno, en este caso está claro que los nombres que deben aparecer en esa razón social son los de los socios capitalistas. Y después aplicamos las mismas reglas. Es decir, si no está el nombre de todos los capitalistas, va a haber que agregarle la frase y compañía sobre abreviatura. Y siempre, siempre deben estar incluidas las palabras que identifican el tipo societario o su abreviatura. ¿Puede funcionar bajo una denominación social? Obviamente que sí. Recuerden, una o la otra, ¿no? ¿Puede funcionar bajo la forma de una denominación social o tener una denominación social? Sí, va a estar formada por un nombre de fantasía cualquiera, tenga relación con el objeto o no, y siempre forma parte de ese nombre de la sociedad las palabras que identifican el tipo societario obligatorio. Bueno, la violación de este artículo, esta norma es reiterativa, ya lo hemos visto en colectiva y en el comandante simple. La violación de este artículo hace responsable ilimitada y solidariamente
al firmante con la sociedad por las obligaciones que se contrajeron de esa forma. Vamos al tema de el órgano de gobierno, y acá es donde se presentan algunas cuestiones. El órgano de gobierno, decimos, está formado por todos los socios, y el industrial es un socio. Si fuese un trabajador en relación de dependencia, no podría votar, ¿sí? Porque digamos, una relación, si hubiera una relación de dependencia entre el empleador, que sería la sociedad, y el industrial, sería eso, una relación de empleo. ¿Sí? No es un socio, por lo tanto tendría derecho a votar. A su vez, al ser empleado, se tiene que someter a las instrucciones directivas del empleador, cumplir horario, etc. No es eso. Es un socio que aporta solamente su industria, su trabajo, pero es un socio y que tiene derecho a participar en las utilidades y que tiene derecho a participar en la toma de decisiones de la sociedad, ¿eh? A votar en las resoluciones sociales. Sí, el contrato. El contrato lo establece, y si no lo establece el contrato, está bien la pregunta que hace. ¿Por qué? Volvamos al 11. El 11 dice que tienen que fijarse las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Bien, si no están ninguna de ellas, en proporción al aporte. En este caso no sería el caso porque el industrial no tiene capital. Está bien la pregunta. Por eso, sí o sí, la participación en el capital tiene que figurar en el contrato. Si no figura en el contrato, no hay otra forma para determinarla que no sea judicialmente. ¿Sí? La única forma que se puede determinar es judicialmente. Por eso, siempre tiene que estar en el contrato, porque no se puede aplicar la regla del 11. Está bien la pregunta. Y eso, bueno, eso ya lo iba a decir, pero esto que acaba de preguntar, bien, está acá. Acá. Sí. 144. A ver. Dice, el contrato debe determinar la parte del socio industrial en los beneficios sociales. Cuando no lo disponga, se fijará judicialmente, porque no se puede aplicar la norma del 11. No, no, en la participación de qué. Claro, no tiene capital. No, no, no. Eh, Exactamente, digamos, los titulares del capital, los titulares del capital, de las partes de interés en que se representa el capital, son los capitalistas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el industrial no sea un socio. Es un socio y va a tener participación en las utilidades que se establece de esa forma, se puede establecer de esa forma o de otra forma, pero se debe establecer. Y como es un socio, forma parte del órgano de gobierno y participa en la toma de decisiones, cosa que un empleado no puede hacer. ¿Sí? Entonces, cuando tiene que tomar decisiones, ahí viene la complicación. La complicación viene en lo siguiente. ¿Qué régimen se aplica para las resoluciones sociales? Lo mismo que hemos venido viendo hasta acá. Exactamente igual. Es decir, modificación del contrato, transferencia de la parte de un socio al otro, unanimidad salvo pacto en contra. En las demás resoluciones, por mayoría absoluta del capital social, salvo que el contrato establezca otra cosa. Bien. Cuando las resoluciones son modificación del contrato o transferencia de la parte de un socio al otro, y el contrato no establece otra cosa, ahí no hay problema, porque o todos votan a favor o la resolución no se toma. Pero cuando se establece un régimen distinto, ahí tenemos problema. ¿Cuánto vale? Claro, ¿cuánto capital representa el voto de la industria? Lo mismo pasa cuando tenemos resoluciones que no implican modificar el contrato. Entonces, la solución que le da la ley es que al efecto y solo al efecto del cómputo, solo al efecto del voto, se toma como capital del industrial el del capitalista de menor aporte, lo cual obviamente implica recalcular todo. ¿Estamos? Porque esa masa que está distribuida solamente entre los capitalistas, ahora hay que sumarle un porcentaje de capital igual al del capitalista de menor monto a los industriales. ¿Sí? Entonces ahí en función a ese nuevo cálculo determinamos cuánto vale el voto del industrial. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaría aquí? Artículo 145 dice, el 139 es de aplicación a esta sociedad. O sea,
lo que dice para sociedad en comandita simple, que a su vez repite lo de la colectiva, se aplica. Entonces, es la misma norma, pero dice que se computará a los efectos del voto y solo del voto como capital del industrial el del capitalista de menor aporte. Solamente esos efectos. A su vez, dice, se aplicará también el 140 que vimos recién hace un ratito para el comandita simple cuando el socio industrial no ejerza la administración. Y esto nos lleva o nos engancha con el tema de la administración. La sociedad de capital e industria es la única sociedad en la Ley General de Sociedades en donde, si nos ajustamos a la textualidad, digamos, al texto fiel de la norma, es la única sociedad en donde los terceros no pueden administrar. Vamos a hacer eso, una interpretación literal de la norma. Porque está bien, entonces me pueden decir, sí, pero la ley remite a la colectiva y en la colectiva puede. Bueno, pero en realidad lo que remite es a otra cosa. Entonces vamos a hacer una interpretación literal de la norma y en el artículo 143 dice, la representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios. Socios. Conforme a lo dispuesto en la sección 1 del presente capítulo. En la sección 1 se regula la colectiva. Entonces dice, ¿pero cómo? Si en la colectiva pueden administrar, también los terceros. O sea, nos dice los socios y después nos remite el régimen de la colectiva. Bueno, vamos a hacer una interpretación literal que creemos es la más correcta. Si hubiera querido mencionar el legislador socio tercero, lo hubiera hecho ahí. O directamente hubiese dicho, conforme a lo dispuesto en la sección 1. Pero no, el legislador dijo por cualquiera de los socios. Cualquiera de los socios. O sea, que en una sociedad de capital e industria, los únicos que pueden administrar son los socios, capitalistas y o industriales. Los terceros no pueden. Entonces, la ley le está dando facultad para administrar y representar a cualquiera de los socios. No obstante, hay que ver qué dice el contrato. Hay que ver quiénes fueron designados para administrar, porque puede ser que hayan sido designados solamente socios capitalistas, ¿sí? Entonces, se lo deja, digamos, afuera de los industriales. Puede ser que el contrato, repito, haya designado o haya establecido que solamente van a ser los comanditados, o bien que con el sobrevenir de la actividad de la sociedad, bueno, primero fueron, no sé, primero fueron, eh, o mejor dicho, directamente se designaron comanditados. Entonces, la última parte del artículo 145 dice, se aplicará el 140, lo que habíamos visto para la encomandita simple, cuando el socio industrial no ejerza la administración. La ley le está dando la facultad a cualquiera de los dos, pero el contrato podría establecer, como dije recién, que la administración esté a cargo solamente, o esté a cargo de los capitalistas. Entonces, cuando el socio industrial no ejerce la administración y se produzca la quiebra, incapacidad, inhabilitación de los capitalistas, se aplica la norma del 104. Ahora, el contrato podría establecer que, que se van a designar administradores tanto capitalistas como industriales. Obviamente que sí, porque la ley lo permite. ¿Qué nos puede decir el contrato? Que administren terceros. Los terceros no pueden administrar. Caso curioso, sí, porque es el único, ¿sí? Y porque tiene dudas cuando la ley nos manda al texto de la colectiva. Pero la interpretación que vamos a hacer es, en la de capital e industria, los terceros no pueden ejercer la administración. Solamente los socios, capitalistas y o industriales, o capitalistas o industriales. Dicen que la expresión y o no es correcta, pero nosotros la usamos todo el tiempo. Bueno, y acá nuevamente, ¿qué se aplica? Y lo mismo que hemos visto, si ahí lo está diciendo, conforme a lo dispuesto en la sección 1. Lo mismo. Podría estar a cargo de una sola persona, la administración, y a su vez la representación, el uso de firma social. Podría estar a cargo de más de una persona, ya sería una administración plural, ¿sí? Podría ser
indistinta por los administradores designados, podría ser administración conjunta, podría haber habido asignación de funciones. Y en cuanto a la función de representación y el uso de la firma social, hay que regularlo en el contrato, porque si no, la ley es muy clara cuando dice la representación y administración de la sociedad puede ejercerse por cualquier socio, pero ojo, si hemos designado administradores, ¿sí? que pueden ser capitalistas o industriales, y no se pone nada, si es supongamos un órgano plural, ¿no? De dos o más socios, y no se establece nada en el contrato con respecto al uso de la firma social, y de esta norma surge claramente que cualquiera de los administradores designados como administradores pueden realizar o ejercer hacer uso de la firma social en forma indistinta. Entonces, por eso es muy importante siempre cuando se celebra un contrato regular y delimitar bien las funciones societarias. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo queremos que se use la firma social? ¿Quién y cómo? ¿Quién y cómo? ¿O quiénes y cómo? ¿Verdad? Entonces, ahí habrá que establecer si para todos los actos si es una administración plural, ¿no? Si es una administración plural. Habrá que establecer eh, si queremos que todos los actos los realicen cualquiera de los administradores designados en forma indistinta, o que para algunos actos sea necesario el uso de la firma social en forma conjunta por dos o más administradores, o bien un régimen mixto. Es decir, para algunos tiene que ser conjunta y para otros puede ser uso de la firma social en forma indistinta por cualquiera de los administradores. Y finalmente, hemos terminado temprano, y finalmente, eh, la fiscalización, la función de fiscalización, o sea, la fiscalización interna, se aplica el 55 primer párrafo, al igual que las otras sociedades. ¿Sí? 55 primer párrafo, o sea, contralor individual de los socios. Los socios pueden presentarse en la sede, revisar los libros, los papeles sociales, ¿sí? Y pedirle al administrador los informes que crean convenientes. Si el industrial no fuese un socio, tampoco podría ser esto. ¿Sí? Sí. A ver, volvemos a lo mismo. O sea, yo le digo que se aplica el 55 primer párrafo. Ahora usted me puede decir, pero no está prohibido que tenga un órgano. Está bien, es una interpretación válida. Yo de cualquier manera le digo que tal como está redactado el 55 se aplicaría el primer párrafo del 55. ¿Sí? Ahora, prohibido no está prohibido tener un órgano. No creo que vaya a tener un órgano en una sociedad personal y está medio difícil. Hay que pagarle al órgano de fiscalización, ¿eh? Hay que pagarle. ¿Eh? Es remunerada, la función es remunerada. No es honorable. Se puede bueno, actualmente, sí, en el registro se puede consultar la inscripción. Actualmente no recuerdo si online se puede hacer, lo que pasa es que a ver, el registro, sí, lo que pasa es que hoy en día es todo online. La verdad que últimamente no he consultado. O sea, antes lo hacíamos directamente en el registro o en la inspección, según. Bueno, el registro funciona en la oficina en la misma sede de la inspección de personas jurídicas. Pero sí, están inscritos en el registro, ahí se pueden consultar. A ver, la inspección de personas jurídicas es el organismo del contralor de las sociedades por acciones, asociaciones, fundaciones, pero a su vez tiene las funciones de juez de registro, es decir, el registro público funciona en la inspección de personas jurídicas, y con la última modificación
la última modificación de hace unos años de la legislación provincial, todo lo que es constitución y modificación de sociedades personalistas como DSRL, que antes el trámite era judicial, porque la inscripción se solicitaba en el juzgado, y el juzgado ordenaba esa inscripción. En nuestro caso, en Córdoba, tenemos 7 juzgados especializados en sociedades y concursos. Entonces, se solicitaban esos juzgados y el juzgado ordenaba la inscripción al registro. Ahora eso ya no es más así, es decir, los tribunales ya no tienen ese trabajo, sino que eso directamente se tramita ante inspección de personas jurídicas, lo que es constitución y modificación de SRL, personalistas y personalistas, ¿sí? Las sociedades por acciones siempre fue a través de la inspección. En nuestra jurisdicción, porque en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las SRL ya hace años que tramitaban por el organismo de Contralor. Bueno, quedo abierto a sus consultas. Tenemos, inclusive quienes están en el Meet, porque tenemos unos minutos antes que me desalojen del aula. Son las 41, así que tenemos por ahí 55. Quedo a su disposición para las consultas que tengan. Profe, con respecto a la distribución de los resultados, ¿cómo opera en esta sociedad? No le escuché bien. ¿Cómo dice? Eh, con respecto a la distribución de las utilidades, Sí. ¿cómo opera para los socios? ¿Cómo opera para los socios? Sí, No llego a entenderlo bien, no sé, porque, a ver, eso se la plantea, escribo, ¿eh? la escribo. Para el capital y para el industrial, dice usted, o en general. Hola, ¿me escucha? Sí, con respecto a distribución de las utilidades, pero sí, claro, pero no sé en qué tipo. A ver, lo que es distribución de utilidades se fija siempre se fija en el contrato. ¿Cómo opera para los socios? Es que no llego con. Ah, ¿cómo la reciben? No, bueno, primero usted tiene se hace, ¿cómo se distribuye? Bueno, está bien. Está. Sí, a ver, lo primero que usted tiene es que el órgano, primero se hacen los estados contables, ¿sí? El órgano de administración tiene a su cargo la elaboración, la registración y la elaboración de los estados contables. En esos estados contables, y cuando se presentan los estados contables al órgano de gobierno, se propone la distribución de utilidades. El órgano de gobierno tiene que aprobar esa distribución de utilidades, ¿sí? Es decir, se aprueba distribuir un X porcentaje de las utilidades, ¿sí? Una vez aprobado, bueno, la sociedad le va a tener que pagar a usted. O sea, hay distintas formas. Si fuese, supongamos, una sociedad anónima, se le podría pagar en dinero, que es lo que todo socio normalmente quiere que se le pague en dinero, pues en dinero, o se le puede transferir a una cuenta del socio, ¿sí? Este, profe, tiene un límite, los socios tienen algún límite. Espera, puedo ver bien acá. Profe, hasta luego, que le vaya bien. Profe, ¿tiene algún límite de socio o de capital? Ah, no. Sí, un segundito. Solamente el SRL tiene, disculpe, 50. con respecto al tema de la distribución, bueno, se aprueba y después si se distribuye, digamos, si tuviéramos una anónima, hay tres formas que puede ser, tres formas, tres formas que se puede hacer el pago, que es en dinero, en especie si conviene, o con acciones, lo cual implica capitalizar utilidades, ¿sí? Pero siempre cuando se va a pagar utilidades en una forma que no sea en efectivo, debe justificarse esto en la memoria, porque el socio siempre va a querer que se le pague en dinero. Entonces hay que explicarle por qué se le va a pagar de otra forma que no es en dinero. Eso tiene que estar explicado en la memoria, ¿sí? Y con respecto a esto, la única sociedad que la ley marca un límite de cantidad de socios es la SRL.
¿Tiene sentido cuando las personalistas no? Bueno, es buena la pregunta, la verdad que no tengo una respuesta, pero así está especificado en la ley. Para mí no tiene mucho sentido. Tampoco el SRL dice 50 socios, digo, ¿por qué no 40? ¿Por qué no 60? Bueno, es un número medio arbitrario. Y si en el caso de la sociedad capital e industria, ¿cómo se distribuyen las utilidades? De la misma forma. De la misma forma, la sociedad capital e industria exactamente la misma, o sea, la misma explicación es para todo. Solamente que Profe, para votar, para aprobar la distribución de las utilidades, ¿sí? Se requiere mayoría absoluta del capital social, salvo que el contrato establezca otra cosa. Entonces, ahí es donde se debe ver cuánto se computa para el voto del industrial. Entonces, para el voto del industrial se toma el capital del capitalista de menor aporte. Eso es para aprobar. Una vez que se aprobó, bueno, se pagan en dinero o puede ser en especie. creo que la compañera se refiere a cuál es el criterio de distribución ya que no tienen capital, pero eso dijimos que era esencial en la parte del contrato, Es porque un como no hay requisito no capital, tipificante. Sí, sí, acá le estoy a lo que acabo de contestar acá. claro, me parece que por ahí fue la pregunta. No, Como no hay capital, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es el criterio? El no, 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 criterio no, debe no. estar, No, el criterio siempre se establece en el artículo, siempre se establece en el 11. claro, Siempre se pero en el establece, caso, no, perdón, no. Siempre se establece cuando en hay el contrato, capital, si no se pone, se supone. siempre se establece en el contrato. Si no se establece, No hay nada. forma de Si saberlo. no se establece nada, será en proporción a los aportes, salvo para el industrial, en la sociedad de capital e industria, donde Claro, esa norma no se puede aplicar y si no está establecido en el contrato va a haber que hacerlo en forma judicial. Eso es para el claro. industrial. Pero sí, no, pero acá me parece que está resuelta la respuesta porque acá me puso gracias, profe, o sea que está Sí, resuelta. bueno, bueno. Profe, tengo una pregunta. Sí, un segundito, ¿cómo? Todas. Sí, la distribución de utilidad lo aprueba el órgano de gobierno, sí. Sí, 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 siempre. Está dentro, fíjense en el libro de Fourcade cuando habla ahí de de las funciones societarias de los órganos societarios, las competencias que tiene el órgano de gobierno, fijar política, aprobación de estados contables, aprobación de distribución de utilidades. ¿Mm? ¿Qué? No, 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 pero funciona el órgano de gobierno, ¿no? Sí, 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 tal cual, eso está bien. Sí, escucho ahí en el Meet, ¿qué preguntan? Sí, profe, ante una sociedad de capital e industria, ¿qué actos harían que esta sociedad se transforme en una relación de dependencia entre capitalista e industrial? Y de ser así, ¿quién pasaría en la práctica, generalmente si se da, quién pasa a ser el que está en relación de dependencia y quién pasaría a ser el No, empleado? no, a ver, a ver, no tiene que haber a ver, no debería haber una relación de, a ver, lo que yo quiero que queden claro es que el socio industrial es un socio. El socio industrial lo único que aporta es su trabajo. Cuando la ley dice su industria, aporta su trabajo. Pues es su industria, su trabajo. Eso es lo que aporta el socio industrial. Yo comprendí, profe, pero usted Pero dice no que es, muchas pero veces hay algunos actos que pueden confundirse y se puede transformar en otra cosa y entonces no, uno solamente recibe órdenes. Esa parte no la no, comprendí. que usted, a ver, lo que puede suceder, y hoy en día eso ya no pasa, digamos, lo que puede suceder es que se utilice esta figura para simular, ¿no es cierto?, una calidad de socio cuando en realidad hay un contrato de trabajo. Ah, bien. ¿Entiende? O sea, digamos, estamos hablando de un mal uso de la norma. La figura, de Claro, la figura. se podría utilizar esta figura o este tipo societario para hacer pasar un trabajador como como socio industrial. Entonces ahí se libera toda la cuestión de, digamos, todas las cuestiones que se derivan de una relación laboral, ¿sí? Indemnizaciones, etcétera, cargas, contribuciones patronales, etcétera. Entonces, pero ahí se está utilizando mal.
O sea, se Bien. está utilizando, obviamente, para violar la ley, en definitiva, no para violar la ley de sociedades, sino para violar la ley de contrato de trabajo. Se está utilizando la Bien, figura mal para violar otras leyes. ¿Estamos? comprendí, Por eso es profe. que, digamos, cuando si ustedes leen el libro, vean la historia de la sociedad de capital e industria y cómo, digamos, a medida que se lo va fiscalizando y se empiezan a detectar estas cuestiones, donde se hacen pasar contrato de trabajo por calidad de socio, se comienza o cae medio en desuso. ¿Está? O sea, en muchos casos se ha usado mal. ¿Sí? O sea, Bien, se termina violándose otras normas. Así se hace pasar un verdadero trabajador como si fuese un socio. Ese no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, la ley de sociedades, es que ese sujeto llamado socio industrial es un socio. Que no tiene gracias, capital, profesor. no lo tiene, pero aporta su capital, pero es un socio y por lo tanto tiene derecho al pago de utilidades, tiene derecho a tomar decisiones en el órgano de gobierno. ¿Bien? Una pregunta, profe. Lo que pasa es que, bueno, a falta de un ejemplo, o sea, la industria que él va a aportar va a ser como para una vez, por ejemplo, yo tengo mercadería, voy a poner un local, pero no tengo local y tengo un terreno. Entonces, un albañil que sabe toda la mano de obra me va a hacer el local y yo le voy a dar participación en mi No. negocio. No. Pero no es que él va a atender, va a ser mi empleado y va a atender el negocio. No, pero usted lo que está planteando ahí es un caso puntual, particular y limitado en el tiempo. O sea, Bueno, tiene que ser se así. termina la obra y se acabó la relación. Lo que hay ahí es una relación. En, No, porque con su trabajo, lo que habría ahí es una con- locación, un contrato de servicio en realidad habría ahí. no, porque con su trabajo le voy a dar participación como capital industria. Le voy, Mire, supongamos, usted tiene un campo, usted aporta un campo, ¿sí? claro, porque como Y un tiene ejemplo, personas que trabajan en ese campo. Y en vez de ser trabajadores, empleados en relación de dependencia, ¿sí? Pasan a ser socios. ¿Y qué aportan? Y aportan obviamente su conocimiento que tienen en el campo y su trabajo en el campo. Y son socios industriales, ¿sí? Y por lo tanto son socios. Es decir, nadie va a estar dándole órdenes de decirle usted tiene que venir a tal hora, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, 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 no. O sea, porque son socios. ¿Estamos? Ese sería un ejemplo de un socio industrial. Es decir, capital no tiene para aportar a esa persona, pero sí tiene para aportar o sus conocimientos o su trabajo en ese campo. En claro, ese tiene que ejemplo que estoy ser dando del campo, extendido en el es tiempo. un ejemplo aplicable. Sí, es muy difícil, se confunde todo, porque Claro, no. un tipo de... El tema del albañil lo que está haciendo es contrato de servicio. O sea, es un contrato de servicio. Es un contrato de servicio ahí. O sea, no es otra cosa. El ejemplo que le estoy dando del campo podría ser aplicable. Una pregunta. Profe, una Espera un pregunta. segundito, espera un segundito. Sí, dígame. Sí, eso es en una sociedad personalista, digamos, cuando ese socio realiza un acto en competencia con la sociedad. Entonces, que la ley lo sanciona y le dice, mire, lo excluimos y si tuvo una utilidad en esa actividad en competencia, la sociedad tiene derecho a reclamar esa utilidad para que venga a la sociedad. Y a su vez reclamarle daño, porque no es lo mismo. Una cosa es la ganancia y otra cosa es el daño que le puede ocasionar. Claro, son las dos cosas, en realidad. Tres cosas. Es buena la pregunta. Hay algunos casos, ¿no? No recuerdo bien si hay un caso de jurisprudencia, pero podría llegar a ser podría ser considerado como un grave incumplimiento de las obligaciones de socio, porque estaría poniendo en riesgo el interés social, siendo socio. Sí, puede ser, pero sabe que eso lo va a terminar resolviendo un juez en un juicio en la acción de exclusión.
Porque Profe, excluirlo... ¿podría repetir la pregunta del compañero que no se escuchaba acá en el Meet? No, si un socio, a su vez, es administrador y renuncia en forma dolosa, generando un perjuicio para la sociedad. Si aparte de, digamos, sacando de lado su función de administrador, si también podría ser una justa causa para excluirlo como socio, si es que es socio, en el caso de que fuese socio. Yo digo que puede ser, pero en realidad ahí hay que iniciar, porque lo que podría, digamos, la justa causa que podría invocarse ahí es un grave incumplimiento de las obligaciones del socio, porque con esa acción, además de las sanciones o de la responsabilidad que tiene por el tema de la renuncia dolosa, aparte de eso, como socio, podría estar poniendo en un riesgo, o sea, podría estar afectando el interés social. Y eso podría encuadrar dentro de un grave incumplimiento de las obligaciones de socios, pero en definitiva, quien resuelve eso va a ser el juez, porque para poder excluirlo, por ejemplo, en ese caso, cuando no es mora en el aporte, para poder excluirlo es necesaria una acción de exclusión. ¿Sí? Si fuera mora en el aporte, el órgano de gobierno podría hacerlo, independientemente que después el socio excluido reclame en la justicia. Pero para cualquier otro tipo de causa, necesita una acción de exclusión. Y es el juez quien va a resolver en última instancia si hay justa causa o no. Yo le diría que puede haber. Yo diría que es factible. Puede ser. Sí, interpretación judicial, tal cual. No, por favor. Sí, escucho. Sí. Cuando es conjunta, sí. Sí, cuando es indistinta, cualquiera puede tomar la decisión. Administrador, me está diciendo. Un acto de administración. Sí. No, 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 no. Una cosa, no, no. Cuando es una administración conjunta, nada puede ser un administrador sin el otro. Sí, sí, obviamente todos tienen que estar de acuerdo, pero otra cosa distinta es el uso de la firma social, es decir, aquello que liga a la sociedad con... Sí, cuando es conjunta, sí. Cuando es distinta, cualquiera. ¿Alguna consulta? ¿No? Otra. Mañana no doy clase yo, mañana van a ver SRL. ¿Mm? Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. ¿Alguna otra consulta de Meet? Porque ya me tengo que retirar. No, profe, Gracias, gracias. profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Que les vaya bien. Hasta luego.